Mi Jesús, hoy sábado 15 de enero del año 2022. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. El color litúrgico puede ser verde o blanco. Estamos en la primera semana del Salterio y las primeras vísperas del domingo. Celebramos en este día al Beato Luis Bariara, presbítero y fundador, sacerdote que consagró su ministerio a cuidar, a llevar alegría y a dignificar la vida de los leprosos, en ese entonces que eran tan discriminados y marginados. Nació en Viareggio, Italia, en 1875. Estudió en el oratorio de Valdoco, en Turín, Italia. Allí conoció a San Juan Bosco, aunque este murió 4 meses después. Logró dejar en Luis una marca imborrable para toda su vida. Terminó sus estudios de filosofía y fue encomendado a la misión de Agua de Dios en Colombia para acompañar a los leprosos que allí había. Logró organizar una banda musical, grupos deportivos, realizaba fiestas sorpresivas. Encontró un grupo de jovencitas leprosas que querían consagrarse al Señor, pero en ninguna congregación las recibían por su enfermedad. Él creó la congregación de las hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, para poder que ellas estuvieran consagradas al Señor. Luego, por decisión de sus superiores, fue enviado a varias ciudades de Colombia y en Táriba, Venezuela. Allí se enfermó gravemente y por cuestiones de salud vino a Cúcuta, donde murió en el año 1923. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en el año 2002. Oración colecta. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. Este es el hombre de quien te dije que regirá a mi pueblo. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 9, versos 1, 6, 10, 17 a 19 y del capítulo 10, el 1. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abies, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiab, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Una vez se le extraviaron las asnas a Quis, el padre de Saúl. Quis dijo entonces a su hijo Saúl: lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas. Ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Salisá sin encontrar nada. Cruzaron por la región de Saalem, pero no estaban allí.
Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba: volvámonos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros. Pero el servidor le respondió: en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá, a lo mejor él nos indica el camino que debemos tomar. Saúl dijo a su servidor: está bien, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Cuando Samuel divisó a Saúl, el Señor le advirtió: este es el hombre de quien te dije que regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad y le dijo: por favor, indícame dónde está la casa del vidente. El vidente soy yo, respondió Samuel a Saúl. Sube delante de mí al lugar alto. Hoy ustedes comerán conmigo, mañana temprano te dejaré partir y responderé a todo lo que te preocupa. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo está tomado del número 20, versos del 2 al 7. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. Señor, el Rey se regocija por tu fuerza y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedía. Sus labios. El Rey se regocija por su fuerza, Señor, porque te anticipas a bendecirlo con el éxito y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste, días que se prolongan para siempre. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. Su gloria se acrecentó por tu triunfo. Tú lo revistes de esplendor y majestad. Le conoces y le concedes incesantes bendiciones. Lo colmas de alegría en tu presencia. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versos del 13 al 17. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su mesa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y también con sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexionemos sobre estas hermosas palabras. Veamos en Samuel cómo Saúl es el primero que ha sido ungido como jefe del pueblo de Israel y se ha constituido en salvador del mismo. Se inicia así el camino que culminará con el ungido, con el Mesías de Dios, con Jesucristo, que será no solo el salvador de un pueblo, sino el salvador del mundo entero. La forma como Dios cumple sus planes a veces no las comprendemos. La pérdida y búsqueda de unos animales como son las asnas de Aquis lleva a Saúl hasta la presencia de Samuel, a quien Dios le dice: este es el que estará al frente de mi pueblo como jefe, úngelo. Pongámonos en manos de Dios, caminemos siempre, caminemos en su presencia, sabiendo que Dios tiene un plan de salvación perfecto para nosotros si queremos hacer su voluntad. Estemos a reconocer siempre, abriendo nuestro corazón y nuestra mente a la voluntad de Dios, vivamos conforme a ella para que Dios lleve adelante su obra de salvación en nosotros y por medio nuestro, a favor de todo el mundo, pues su iglesia no puede inventarse sus propios caminos, sino que hay que caminar con un amor siempre fiel en los designios maravillosos de Dios, que quiere que todos le conozcan y alcancen la salvación por medio de la comunidad de creyentes. En el Salmo, Dios ha dado a su propio Hijo Jesús el poder sobre el pecado, el mal y la muerte. Y Él se ha levantado victorioso sobre sus enemigos, y a nosotros que creemos en Él, nos ha hecho partícipes de esa victoria. A pesar de que era el Hijo, Él aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección llevó consigo a todos los que creemos en Él a la participación de su misma gloria. Por eso no solo basta con confesar con los labios que Jesús es el Señor de nuestra vida. Es necesario manifestar con las obras que en verdad nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Pidámosle que Él nos conceda vivir sin estar esclavizados al pecado, que nos ayude para que jamás seamos signos de muerte, sino más bien de vida para cuantos nos rodean. Que llevemos el signo de la victoria de Cristo en nuestra propia vida. Amemos a los demás como nosotros hemos sido amados por el Señor. En Marcos vemos cómo Jesucristo vino a buscar y a salvar todo lo que se le había perdido. Y nos dice San Pablo: esta doctrina es segura y debe ser aceptada sin reservas. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso y quiere hacer pasar a Dios también por mentiroso. Dios envió a su propio Hijo para salvarnos a todos del pecado y para hacernos hijos suyos. Nadie puede creerse puro
Y si alguien viviese sin pecado, lo cual ya es muy difícil, pues la Escritura dice que hasta el justo peca 7 veces al día, debería éste ser el primero en compadecerse de quienes viviendo bajo el pecado, bajo el dominio del pecado, han de ser liberados de sus esclavitudes y ser conducidos a Cristo para poder alcanzar en Él la salvación, pues Dios ha salido al encuentro del pecador para salvarlo y no para condenarlo ni para apartarse de él. Jamás despreciemos a quienes viven tan hundidos en graves miserias. No huyamos de ellos. Por ellos Cristo dio su vida en la cruz y para ellos Cristo fundó su iglesia, pues en ella todos sin excepción debemos encontrar el camino que nos conduzca al Padre. El Hijo de Dios se hizo uno de nosotros en la humildad de nuestra carne mortal. Vivió cercano a los pobres, a los pecadores, pasó haciendo el bien. Él vino a decirles y a demostrarles cuánto nos sigue amando nuestro Padre Dios, y nosotros, pobres, miserables pecadores, hemos sido invitados en este día a participar de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, que es la gran riqueza de salvación que Dios nos ha reservado. A nosotros nos quiere suyos. Para eso nos convoca cada día, para ofrecernos su perdón, para hacernos parte nuevamente de su vida divina. ¿Habrá acaso un amor más grande de Dios hacia nosotros? Dios nos quiere parte de su reino, de su familia. Para eso nos ha ungido con el Espíritu Santo y llenos de su Santo Espíritu nos quiere como signo de su salvación en el mundo y su historia. Por eso Él ha confiado a su iglesia el ministerio de la reconciliación. No podemos conformarnos, por tanto, con proclamar el Evangelio del Señor a quienes ya viven cerca de Dios, sino que hemos de ir al encuentro de toda clase de pecadores y sin miedo a ser juzgados o criticados, anunciarles el gran amor que Dios nos tiene a todos. Jesús vive, convive y come con pecadores. Los llama para que estén con Él, pues quiere convertirlos en testigos de su evangelio. Con esa actitud Él quiere hacernos entender que nadie puede hablar del amor y del perdón de Dios mientras no lo haya experimentado en su propia vida. Por eso el apóstol, el testigo del Evangelio, no es aquel que habla palabras bonitas, no es el erudito, sino el amigo de Dios. Esto no puede llevarnos a despreciar a quienes dedican su vida a investigar las cosas de Dios, pero mientras a estos solo los hinche la ciencia y no vivan cercanos a Dios, podrán dejarnos deslumbrados con sus investigaciones, pero de ahí no podrá surgir ninguna salvación, pues son los sabios en el mundo, pero no son los santos los que por su unión con Dios serán los auténticos colaboradores para que a todos nos llegue la salvación. Efectivamente, la salvación vendrá del desierto,
de aquellos que viven una íntima relación con Dios en un auténtico silencio sonoro. Quien escucha al Señor, quien se deja amar y transformar por Él, a pesar de que haya sido el más grande de los pecadores, podrá hablarnos desde su propia experiencia, desde su corazón, del Dios Salvador, del Dios que es amor, del Dios que es misericordia. Roguémosle al Señor que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la apertura necesaria para dejarnos amar, para perdonar y dejarnos guiar por Él, que así desde una vida que el mismo Señor restaure, podamos dar testimonio al mundo de cuánto nos ama Dios y cómo para Él no cuentan los criterios humanos, sino solo su amor, su bondad y su misericordia para quienes eligió para hacerlos uno con Cristo y convertirlos en testigo de su amor en el mundo. Amén. Bendecido sábado mariano para todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.